Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 112. Hoy vamos a meditar en este salmo que habla acerca de una particularidad que tiene la persona que es bendecida, que es prosperada en todo. Vamos a meditar y vamos a aprender varias cosas que tienen que ver hoy con cómo administrar todo lo que Dios nos da. Dice el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Bien, este es uno de los textos, este salmo que acabamos de leer, que pone de manifiesto de manera contundente la intención que Dios tiene para con sus hijos. Siempre hablamos de que Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros, y eso lo creemos fielmente. Pero este salmo es contundente desde que empieza hasta que termina. Y nosotros tenemos que entender que en este salmo, por ejemplo, se pone de manifiesto la intención de Dios para con sus hijos. El deseo de Dios, el deseo del corazón de Dios, es que cada uno de los que somos parte de su iglesia, parte de su pueblo, seamos bendecidos. Pero no solamente nosotros en este tiempo presente, en este tiempo actual, sino que también Dios está pensando en las próximas generaciones. Ustedes me han escuchado reiteradas veces decir que Dios es un Dios de generaciones, un Dios que cuando bendice al Padre está pensando también en el Hijo y está pensando en el nieto y en el bisnieto y en el tataranieto. Dios es un Dios de generaciones. Dios ve toda la película y como ve la película completa, Dios nos habla a nosotros hoy para que nuestros futuros descendientes también sean bendecidos. Y son bendecidos a partir de nuestra decisión hoy en el presente. ¿Sí? Acá encontramos en este salmo promesas que afectan toda nuestra vida, promesas que afectan el ánimo, que afectan la vida cotidiana, que afectan presente y futuro, porque, como decíamos recién, Dios no solamente nos habla de esta generación actual, sino que también habla de las generaciones venideras. Además, también se destacan conductas y actitudes que surgen naturalmente en la vida de aquellos que simplemente tienen en cuenta este principio rector que se destaca a lo largo de todo este salmo. El versículo 1 comienza diciendo algo fundamental que es el principio rector de este salmo y que necesitamos tener para poder acceder a todos los beneficios y bendiciones de las que Dios habla. ¿Cuál es? A ver qué dice el versículo 1. ¿Cómo empieza? Dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová. Bienaventurado, bienaventurado. El principio rector es el que viene a continuación. El hombre, ahí ponele la mujer también, que teme a Jehová. Ese es el principio que yo necesito desarrollar en mi vida si quiero ver todo lo que sigue después a continuación en el Salmo. ¿Sí? El principio rector es teme a Jehová.
Teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. La palabra bienaventurado significa feliz, afortunado, dichoso. Si nosotros traducimos ese texto, dice algo así: feliz el hombre que teme a Dios, que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, el principio de este salmo, el principio que se desprende de la lectura de este salmo es: teme a Dios. Teme a Dios. Y todas las demás bendiciones que enumera ese salmo hacia abajo te van a alcanzar. Temer a Dios abre las puertas a todas y cada una de las consecuencias enumeradas en este salmo. Entonces dijimos, bienaventurado es feliz, dichoso, afortunado. Ahora, agrega algo más, coma dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Vamos a pensar por un momento en esto. Un mandamiento es una orden que alguien da, ¿sí? Es una ordenanza establecida que debe ser obedecida. Pensemos en esto. A ver, por naturaleza, para el ser humano es difícil obedecer. Cuando a vos te mandan, te dicen hacer tal cosa, por naturaleza rebelde que habita en el ser humano después del pecado, es más fácil hacer lo que se nos antoja que obedecer. ¿Sí o no? Tenemos la tendencia, nos dicen parate y nos sentamos. Nos dicen sentate y nos paramos. Hacemos todo al revés muchas veces porque nuestra naturaleza pecaminosa está inclinada hacia eso. Tengamos en cuenta entonces que cuando se nos habla de mandamiento, ya mucho no nos gusta la palabra mandamiento. Que alguien nos mande, que alguien nos diga lo que debemos hacer, no nos suena muchas veces agradable. Ahora, para el hombre y la mujer que temen a Dios, obedecer un mandamiento no es una carga. No es una carga. Es sinónimo de felicidad. Eso es lo que nos dice el Salmo. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos, en sus órdenes, en sus pedidos de obediencia, se deleita en gran manera. ¿Amén? Amén. Eso es lo que dice el Salmo. Pero para el ser humano común y corriente, obedecer es cosa difícil, cosa seria. Cuando la obediencia es en términos de imposición, deja de ser algo natural, se transforma en una carga y por ende se corre el riesgo de ser manipulado. Seguramente ustedes habrán escuchado mensajes donde gente, pastores, líderes o algún hermano te ha dicho, si vos no haces tal cosa, saca. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Uno por wiki dice, yo me quiero seguir peinando, yo quiero seguir con la cabeza en su lugar, entonces prefiero obedecer por miedo y no perder la cabeza. Ahora, eso es una imposición, deja de ser algo natural. Yo dejo de obedecer porque amo a la persona a quien obedezco y empiezo a obedecer por temor y caigo bajo lo que es la manipulación. ¿Por qué? Porque la manipulación empieza así. La manipulación espiritual muchas veces empieza, si vos no haces tal cosa, te va a suceder tal otra. Yo he conocido y me he cansado de escuchar a gente que me dice, no me voy de tal lugar porque me amenazan que si yo me voy, una maldición va a venir sobre mi familia. Entonces, ¿qué hacen? Están ahí, atados, de pie y de manos, no se mueven, porque alguien les dijo que una maldición iba a caer sobre sus vidas. Eso es manipulación. Eso es manipulación, lisa y llanamente. Y la manipulación es brujería, es hechicería. Es bien diabólico. Ahora, cuando yo entiendo que en el obedecer un mandamiento de Dios para mí es bendición, entonces yo me deleito en obedecer los mandatos de Dios. No me resultan carga.
No lo hago porque alguien me dice, lo tenés que hacer, sino porque entiendo que es lo mejor que me puede pasar. ¿Sí? Amén. Entonces, no obedecemos por temor, obedecemos por amor, porque amamos a Dios. Se convierte el mandamiento y la obediencia se convierten en un acto de placer. Sin embargo, hay una diferencia y es la que plantea el salmista en este texto. El hombre y la mujer que temen a Dios disfrutan, sienten placer y se complacen en obedecer los mandatos de Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Feliz el hombre que teme a Dios. El principio para que yo me pueda apropiar de todo lo que viene después es teme a Dios. Teme a Dios. Porque si vos temés a Dios y yo temo a Dios, todo lo que hagamos va a ser en respuesta a ese temor a Dios. Y dice que el hombre que teme a Dios es feliz no solamente porque teme a Dios y entiende las consecuencias del temer a Dios, sino que además dice que en los mandamientos de Dios se deleita. Le causan placer los mandamientos, hacer, efectivizar los mandamientos de Dios para su vida. El hombre o la mujer que temen a Dios entienden, reconocen y saben que los beneficios de obedecer a Dios son tan placenteros que no tienen tiempo para detenerse a pensar en las aterradoras consecuencias de la desobediencia. El hombre que teme a Dios, la mujer que teme a Dios, no se pone a pensar, ¿qué me va a pasar si no obedezco? No, ni siquiera hace ese cálculo. Simplemente escucha la voz de Dios y dice, voy a obedecer porque me causa placer lo que mi Padre me está pidiendo que haga. No se pone a evaluar, y si no lo hago, ¿qué me puede pasar? Y si en todo caso, no, ese cálculo no existe en la mente del hombre, en el corazón del hombre que teme a Dios, porque los mandamientos de Dios se deleitan, le causan placer los mandamientos de Dios. Cuando alguien se detiene a pensar en lo que podría pasar si no hace caso a lo que Dios ya dijo, está coqueteando con la desobediencia. Cuando alguien empieza a pensar, y bueno, pero si no lo hago, ya está coqueteando, está llamando a la desobediencia a su vida. Y quiero que entendamos esto. Dios bendice la obediencia, pero Dios no maldice al que desobedece. Y quiero que me entiendan bien esto. Quien atrae la maldición o la bendición somos nosotros mismos. Dios bendice al que obedece. Al que obedece puede estar tranquilo, porque Dios bendice al obediente, pero el que desobedece, por su actitud de desobediencia, él solo llama a toda maldición sobre su propia vida. Cuando vivimos bajo obediencia, vivimos bajo el paraguas protector de Dios. Entonces no hay maldición que pueda venir a nuestra vida, no hay cosa que pueda tocarnos. Cuando nos salimos de ese paraguas protector de Dios, es que empezamos a vivir a expensas de todo lo que pueda sucedernos. Empezamos a experimentar cosas que no debiéramos si nos mantuviéramos bajo el paraguas protector de Dios. ¿Sí? Amén. La obediencia es la mejor cobertura que vos y yo podemos tener. En el plano espiritual, la obediencia es la mejor cobertura que podamos tener. Porque cuando hay una persona obediente a Dios, el diablo no puede hacer absolutamente nada. Pero cuando nosotros decidimos voluntariamente desobedecer, lo que hacemos es llamar al infierno hacia nuestra vida, atraer al infierno hacia nuestra vida. Fue lo que le pasó a Adán y Eva en el Edén. Y estaban en un lugar de suma bendición. Sin embargo, atrajeron sobre su propia vida todo tipo de maldiciones. Cuando alguien se pone a pensar qué pasa si no hago caso a Dios, está coqueteando con la desobediencia y jamás va a sentirse dichoso mientras no experimente el placer de la obediencia. Vamos a ver un listado de las características y beneficios del hombre y la mujer que temen a Jehová, o como dice también el Salmo, el hombre de bien. Versículo 3. ¿Qué dice? Versículo 3, a ver qué dice, que alguien lo lea. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Fíjense lo que dice
que hay en la casa del hombre que teme a Dios. ¿Hay qué cosa? Bienes y, Riquezas. y riquezas. Esas. El hombre que teme a Dios, dice el texto, dice el Salmo, que tiene en su casa bienes y riquezas. Bien, el versículo 4, ¿qué dice? Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Bien, el hombre que teme a Dios puede estar rodeado de oscuridad, rodeado de tinieblas, rodeado de problemas, pero para él siempre va a resplandecer la luz. Para él siempre va a haber una oportunidad. ¿Sí? Versículos 5 y 6. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Perfecto. Fíjense que habla algo importante acá. Dice que por el juicio es criterio, prudencia, sabiduría con que maneja sus asuntos, el hombre que teme a Dios no resbalará jamás. ¿Sí? Amén. Amén. Dice que tiene juicio. No es un alocado, una alocada que hace... No, no, tiene juicio, tiene criterio, es prudente, es sabio y administra, maneja los asuntos con juicio. A causa de ese juicio con el que maneja y se conduce en la vida, no resbalará jamás. Podrán venir lluvias, tormentas, problemas, etcétera, pero no va a resbalar jamás. ¿Por qué? Porque maneja sus asuntos con juicio. Los imprevistos no lo hacen tambalear, porque no se expone a riesgos innecesarios. Eso es un hombre que teme a Dios. Maneja sus asuntos con juicio. Sigamos un poco más, versículos 7 y 8, ¿qué dice? No tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Ah, tremenda promesa. El hombre que teme a Dios no tiene temor de malas noticias, tiene un seguro contra todo riesgo. ¿Sí? Porque no tiene temor de malas noticias. No tiene temor de malas noticias. El que no teme a Dios, el hombre que se olvidó de Dios, es el que vive lleno de miedo de cualquier mala noticia. Pero el que está bajo el paraguas protector de Dios, el que teme a Dios, no tiene temor de malas noticias porque sabe quién está sobre él. Amén. Amén. Nosotros no tenemos que tener temor de malas noticias. Como personas que amamos a Dios, que tememos a Dios, como hijos de Dios, no tenemos que tener temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está confiado en nuestro Dios, en lo que Él nos ha prometido. ¿Sí? Además, el hombre y la mujer que temen a Dios se complacen en ser fieles a su cónyuge. El hombre y la mujer que temen a Jehová se complacen en perdonar a quienes los han ofendido. El hombre y la mujer que temen a Jehová se complacen en decir siempre la verdad. Vamos al Salmo 15:4. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Bien. Fíjense, el hombre que teme a Dios dice que aún habiendo jurado en daño suyo o en su propia contra, no cambia por eso. Mantiene la verdad. Yo dije tal cosa y así va a ser, aunque sea perjudicado yo. Aunque no me beneficie lo que dije, no cambio, mantengo la verdad. El hombre que teme a Dios se complace en decir siempre la verdad.
¿Sí? Amén. Amén. El hombre y la mujer que teme a Dios o que temen a Dios se complacen en la santidad. Se complacen en vivir una vida de santidad, de integridad. Pero veamos algunas otras cosas más todavía que nos enseña este salmo. El hombre y la mujer que temen a Dios tienen promesas de parte de Dios. Volvamos al versículo 2 y 3 del Salmo 112. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanecerá para siempre. Bien. Fíjense que acá Dios ya le empieza a hablar a ese hombre, a esa mujer que teme a Dios, ya empieza a hablarle de sus generaciones. ¿Sí? Y le dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Dos cosas que Dios habla acá acerca de las generaciones venideras del hombre que teme a Dios. Dice que su generación será prosperada en la tierra y su generación será bendita en la tierra. No está hablando de que va a ser bendita en los cielos, ni que va a ser prosperada en los cielos. Está hablando de que va a ser bendita y prosperada en la tierra. ¿Sí? O sea que tu inversión de vida, mi inversión de vida en temer a Dios no quedará sin recompensa. Cuando vos y yo tememos, elegimos vivir una vida temerosa de Dios, lo que estamos haciendo es pavimentar el camino para que nuestras generaciones, nietos, bisnietos, tataranietos, sean más bendecidos que nosotros. Amén. Amén. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Por eso es tan importante el temer a Dios. Porque cuando nosotros elegimos temer a Dios, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ellos van a ser alcanzados también por lo que nosotros hayamos sembrado. No es en vano el hecho de que vos y yo elijamos temer a Dios. No es en vano. No es en vano que temas a Dios. No es en vano que elijamos buscar a Dios. No es en vano. A veces parece que, bueno, pareciera como que no funcionan ciertas cosas. No. Desde el momento en que nosotros decidimos servir a Dios, buscar a Dios y vivir una vida temerosa de Dios, Dios dice, la generación de esta gente va a ser prosperada y va a ser bendita en la tierra, no en el cielo, en la tierra. Amén. Amén. No es en vano. Cada vez que te sientas medio desanimado, medio desganado por alguna razón y quieras largar la toalla, recordá, no es en vano mi siembra. No es en vano lo que estás haciendo. No es en vano. No va a quedar sin fruto. Tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos afecta también a nuestra generación. Afecta, los afecta. Nos guste o no, es así. Cuando una persona teme a Dios, lo que está haciendo es no solamente garantizarse él como individuo la bendición de Dios sobre su vida, sino que además está asegurándose que la bendición de Dios y la prosperidad alcancen a las futuras generaciones que continuarán detrás de él. ¿Sí? Amén. Amén. No es en vano. Si de todo lo que hablemos hoy nos puede quedar solamente esto, que yo creo que está marcando nuestro corazón, habrá valido la pena este mensaje. Si de todo lo que podamos hablar, todo lo que podamos compartir de la palabra, nos queda esto, no es en vano nuestra siembra, entonces esta reunión y este mensaje tuvo sentido. Mirá lo que te estoy diciendo. Todo el esfuerzo, toda la siembra, todo el temor que podamos desarrollar hacia Dios, nunca va a ser en vano. Es la mejor inversión que podemos hacer. No dejemos de sembrar en fidelidad, en temor a Dios, en rectitud, en integridad, porque eso siempre viene acompañado de beneficios que luego disfrutaremos. Amén. Amén. Insisto en esto. Cuando tememos a Dios, proyectamos la bendición y prosperidad de nuestras próximas generaciones. No olvidemos esto. No olvidemos esto. Yo quiero pedirte un minuto, cerrar tus ojos ahí.
Cerrá tus ojos un minuto. Vamos a hacer un ejercicio. Trata de ver lo que Dios ve. Un minuto ahí. Trata de ver lo que Dios ve. Él te está viendo a vos en proyección. Está viendo a tus hijos, está viendo a tus nietos, está viendo a tus bisnietos y a todos los que continúan después de vos. Dios los está viendo bendecidos, los está viendo prósperos, los está viendo felices por causa de la actitud que vos hoy estás desarrollando de temer a Dios, de temer a Dios. Tu siembra, Dios la va a usar para que las próximas generaciones puedan ser grandemente bendecidas. Amén. ¿Lo pudiste ver? ¿Pudiste ver a tus generaciones bendecidas, felices? Es por causa del temor a Dios hoy en el presente, por causa de la determinación a amar y a honrar a Dios con todo nuestro corazón, que podemos afectar de esa manera el futuro de las generaciones que vendrán luego. El hombre que teme a Jehová deja una herencia pura, justa y digna para su descendencia. El hombre que teme a Jehová aleja de su descendencia la iniquidad, el pecado. Y también se garantiza que Dios sea quien provea todo lo que los hijos, nietos y bisnietos lleguen a necesitar en algún momento. Es fascinante, ¿eh? Es fascinante. ¿Qué dice? Versículo 5 del Salmo 112. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna a sus asuntos con juicio. Bien. El hombre que teme a Jehová, acuérdense que estamos hablando de esa característica, el hombre que teme a Jehová tiene misericordia y presta. Misericordia es una palabra cuyo significado significa, valga la redundancia, tener el corazón o la voluntad inclinados a compadecerse con las miserias del ser humano. Eso significa misericordia. Según el diccionario de la lengua española, significa también inclinación del ánimo a compadecerse de las penalidades y miserias ajenas. ¿Sí? Cuando alguien tiene, por ejemplo, el don de misericordia, ve a un necesitado y dice, no puedo quedarme con los brazos cruzados, algo tengo que hacer para ayudar a esa persona. Tiene compasión, se compadece de la necesidad ajena. ¿Sí? Dice la Biblia que el hombre que teme a Jehová tiene esa condición y va en ayuda del necesitado. ¿Está bien? Sí. Seguramente que esto es algo que muchas veces nosotros de diferentes maneras y en este tiempo también como iglesia hemos hecho. Hemos visto alguna necesidad y hemos actuado con misericordia, proveyendo alguna ayuda para la persona necesitada. Eso es tener misericordia. Ahora también dice que el hombre que teme a Jehová tiene misericordia y ¿qué más hace? Presta. Presta. Esta. Presta. Y acá nos vamos a poner un poquito a pensar acerca de esta actitud. ¿Tiene misericordia? Sí. ¿Presta? Sí. Pero quiero que pensemos en esto que vamos a desarrollar. A veces el prestar y seguir prestando genera un mal hábito en quienes son los receptores de tal préstamo. Pero también es un mal hábito en quien vive prestando, pero nunca generando conciencia
de lo que se está haciendo. Vamos a pensar un momento. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos prestado algo? Todos. Desde una lapicera, un botón, no sé, dinero, libros, algo de valor. Todos hemos prestado algo que capaz que a lo mejor, por obra y gracia divina, alguna vez volvió a su dueño. ¿Sí o no? Si no volvió, bueno, ahora vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer. Pero dice que el hombre que teme a Dios tiene misericordia y presta. Ahora, no dice que regala, no dice que da, dice que ¿qué? Presta. Si es un préstamo, como todo préstamo, requiere una devolución. Hay diferencias. La Biblia no dice regala, no dice da. Hay otros versículos que podríamos citar que sí dice da. Pero en este caso dice presta. Si vamos a prestar, tenemos que primero generar conciencia en la persona receptora de dicho préstamo. Te lo presto. No es ni un regalo, no es ni una dádiva. Es un préstamo. Por lo tanto, requiere una devolución. Porque si yo no soy claro en el mensaje, lo más probable es que esté generando en el otro un mal hábito. Entonces esa persona nunca va a tomar conciencia de lo que uno está haciendo para con él. Tengo misericordia, ejerzo misericordia, y por misericordia también presto, porque temo a Dios, pero te presto. Otra cosa es que la persona venga o que vos vayas y le digas, mira, esto te lo regalo. Estamos hablando de otra cosa, pero la Biblia no dice en este caso puntual regalo o doy. Dice presto. ¿Sí? Sí. Entonces yo tengo que generar conciencia en el otro, te lo presto, es un préstamo. Requiere una devolución. Si es una dádiva, lo más probable es que vos recibas tu recompensa de parte de Dios. Porque ya sabés que del otro lado no va a haber una devolución. No. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, total. Si yo presto, exijo o necesito una devolución. Si yo doy, el que me recompensa es Dios. Pero a veces nosotros nos olvidamos de generar conciencia en la vida del otro. Entonces, en lugar de generar conciencia, lo que estamos haciendo es generar un mal hábito. No me lo devuelve, vuelve a pedirme y yo le vuelvo a prestar. No le genero una conciencia, entonces no me lo devuelve, cuando necesite me vuelve a pedir prestado y yo vuelvo a prestar. Y ambos, los dos involucrados, están generando malos hábitos. Se está generando una cadena que va a derivar en un problema. ¿Sí? Total. Sí. Ahora, necesitamos comprender esto que también es importante y que lo menciona implícitamente el Salmo 112. Necesitamos comprender que el hombre del que habla este Salmo, si presta, es porque primeramente tiene lo suficiente para dar. ¿Amén? Bueno, Si presta, es porque tiene lo suficiente para dar. Por lo que podríamos suponer que no tiene necesidad, mírenme las comillas acá, no tiene necesidad de que se le devuelva lo que ha prestado. Sin embargo, en función de que tiene misericordia, presta. ¿Se va entendiendo? ¿Está claro? Sí, sí. Porque nos hemos hecho muchos líos con esto. ¿Verdad que Y sí? hemos tenido muchas veces muchísimos problemas. Porque no hemos sido claros en el mensaje. Esto nos deja como enseñanza entonces
que por el sentido de juicio y de justicia que tiene el hombre que teme a Dios, sabe acudir en auxilio del que está en necesidad, pero sabe hacer las cosas correctamente. No crea vicios. El hombre que teme a Dios tiene misericordia y presta, pero no crea vicios. Pedime las veces que quiera, total. No. No me lo devuelvas, total. No, 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 no. El hombre que teme a Dios tiene misericordia y presta, pero no vive creando vicios, sino que en su actitud lleva implícita la capacidad de instrucción y ayuda en la responsabilidad de trabajar, empujando al necesitado a ser honrado y a poner en orden sus cosas. Amén. Es decir, alguien viene y me dice, ¿me prestás tal cosa? Te lo presto, pero quiero que entiendas que vos necesitas poner en orden tus cosas. ¿Para qué? Para que esto no se vuelva a repetir. No porque yo no quiera prestarte, sino porque vos necesitas ordenar lo que tenés que ordenar. Porque si vivimos creando vicios, lo más probable es que esa persona nunca ordene lo que tiene que ordenar. Si vivimos nosotros funcionando como auxilio de la persona en necesidad, lo más probable es que la persona en necesidad nunca tenga la capacidad de pensar, me tengo que superar en esto. Porque sabe que si no se supera, hay alguien acá que va a tapar ese bache. Entonces, mucho cuidado con ser nosotros los generadores de vicios, los creadores de vicios en las personas. Hoy te presto, pero ¿sabés qué? Si aún no tuvieras trabajo, venís y me pintás la puerta. Justificame el préstamo de alguna manera. Ganátelo. Entonces le enseño, lo instruyo, lo capacito, lo ayudo a ser honrado y a poner en orden sus cosas. Pero si yo solamente le presto, estoy creando un vicio, estoy generando un mal hábito y esa persona nunca va a sentir la necesidad de superarse, porque ella sabe dónde puede golpear la puerta frente al momento de necesidad. Amén. Tenemos que ser muy claros con esto. Versículos 5 y 6. La segunda parte, el versículo 5, la segunda parte, ¿qué dice? Gobierna sus asuntos con juicio. Gobierna sus asuntos con juicio. Esto significa que este hombre de bien sabe manejar sus asuntos ordenadamente. Presupuesta su economía. Fíjense, y entre los ítems de su presupuesto tiene considerado un porcentaje o monto para prestar. Si va a prestar, primero lo que hace, como maneja sus asuntos con juicio, lo que hace es, dice, bueno, a ver, me quedaron 5, voy a destinar esos 5 para préstamo. ¿Sí? ¿Por qué presupuesta lo que puede llegar a prestar? Simple y sencillamente porque él sabe que eso es lo que tiene disponible para tal fin, sin necesidad de comprometer el resto de la economía familiar. Te pongo otro ejemplo, para que quede un poco más claro. Si vos disponés 20 pesos para préstamo, y alguien viene y te pide 30, y vos accedés a ese pedido, lo que vos estás haciendo ya directamente, primero es dejar de manejar tus asuntos con criterio, con juicio. Y en segundo lugar, estás comprometiendo la economía familiar, porque los 10 que vos tuviste que sacar de otro lado, a alguien, alguna otra cosa se lo sacaste.
¿Sí? Así es. Vos tenías presupuestado en tu listita 20 pesos para préstamo. Ujú. Vino alguien y te dijo, necesito 30. Bueno, te paso 30. Ya hay 10 que vos sacaste de algún otro, de alguna otra área, de algún otro lugar para préstamo. Sí. Entonces ahí se rompió el criterio de juicio. Ujú. Y lo que sucede es que se compromete la economía familiar. Tengo 20, te puedo prestar 20. Presupuesté 20 para préstamos, tengo 20. ¿Te sirven? Tengo 20. Pero es préstamo. Es práctico, ¿no? Es práctico y es sencillo y es simple. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos congraciarnos tanto con la gente que si la gente viene y nos pide la casa, nosotros decimos, bueno, ok, te doy la casa. Después me la devolvés. Después, el después nunca vuelve, nunca sucede. Es verdad. Entonces nosotros tenemos que ser claros, no, yo presupuesté lo que podía prestarte. Tengo 10, ¿necesitas 20? No puedo. ¿Necesitas 30? 10 tengo. ¿Te sirve? Pero es préstamo. No es regalo ni es dádiva, es préstamo. Por lo tanto, no sé cómo harás vos, pero si vos me decís un mes, de acá a un mes yo necesito que vos me lo devuelvas. Trabajarás, tendrás que hacer alguna cosa, pero es préstamo. El hombre que teme a Dios maneja sus asuntos con juicio. No es alocado. Porque gran parte de las cosas que no logramos en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestras metas, muchas veces responden a que no manejamos los asuntos con juicio y con temor a Dios. Entonces pensamos, decimos, bueno, yo he conocido gente que cobraba el, no sé, el 10 y el 12 ya estaban pidiendo ayuda, auxilio. ¿Pero por qué? Porque nunca manejaron sus asuntos con manera o de manera juiciosa, con criterio. Y vos decís, ¿cuál es el problema? Y el problema es que no hay sabiduría para administrar lo que tienen que administrar correctamente. Entonces, ¿por qué no avanzan? Y no avanzan porque no hay juicio, porque todo lo que tienen escrito a lo mejor en una hojita, después lo cambian, lo invierten, dan vuelta a la hoja. Lo leen mejor. Claro. Entonces, ¿cómo van a avanzar así? ¿Cómo van a avanzar así? Comprometen la economía familiar, viven llenos de deudas, no pueden avanzar en esto, en aquello. Entonces, si vos vas a poner en tu ítem, en tus presupuestos, vos vas a poner un dinero para préstamo, no te muevas de ahí. Y no porque yo te lo diga, lo dice la Biblia. Sí. Y si vos te movés de ahí, entonces estás comprometiendo tu economía. Lo que pasa es que después le pedimos a Dios milagros económicos. Señor, salvame, anulame esta cuenta. ¿Sí? Y Dios lo puede hacer. Yo no digo que no. Y Dios puede abrir puertas y puede traer milagros y hacer que las cosas que no son sucedan. Eso es lo que creemos. Pero también hay un llamado a la responsabilidad que Dios nos hace. ¿Sí? Hay un llamado a la responsabilidad. Si nos entran 100, no gastemos 115. Claro. Y hay gente que, miren, yo he conocido cristianos. Conocí una vez una señora, esto me lo contaron los hijos, que tenía una jubilación, pero en la iglesia en la que estaban, les pedían que dejaran la vida. Entonces, ¿qué pasó? Estamos en diciembre y ella ya debía parte de enero y algo más de febrero. Ujú. No manejaba sus asuntos con juicio. Claro. Entonces, ¿cómo podemos después pedirle a Dios que bendiga nuestra economía? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que haga milagros cuando nosotros somos desordenados? ¿Cómo podemos pedirle a Dios? O sea, ¿cómo nos da, perdónenme la expresión, la cara para pedirle a Dios que bendiga nuestra economía cuando nosotros la mal administramos? Hay principios en la vida que son, en la Biblia, perdón, que son inalterables,
que si nosotros los cumplimos al pie de la letra, Dios nos va a bendecir. Pero Dios no puede bendecir lo que está mal, lo que está torcido. Primero Dios necesita ordenar nuevamente todo y a partir de ahí Dios dice, ahora sí. Cuando Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía, dijo, primero vamos a ordenar la tierra y después vamos a crear al hombre y a la mujer para que la administren. No puedo poner al hombre y a la mujer en un lugar desordenado. Primero demos orden. Primero pongamos las cosas, cada cosa en su lugar. Y después vamos a poner a alguien que administre todo lo que está creado y ordenado. ¿Amén? Entonces, si quien fue beneficiado con tu préstamo en una actitud de total desconsideración, decide hacerse él o la distraída y nunca más te devuelve el dinero, el hombre que teme a Dios no va a ver afectada su economía. ¿Saben por qué? Porque lo tenía presupuestado. Porque ya lo tenía presupuestado. Entonces, ¿qué pasa? Suponete que vos prestás el dinero que tenías destinado al préstamo. Dijiste, tengo 20 pesos para prestarle a quien me lo pida. Si esa persona, en una actitud de total desconsideración, decide hacerse el distraído y nunca más devolvértelo, tu economía no va a ser afectada porque ya estaba presupuestado. Entonces vos vas a seguir funcionando y tu familia no va a ser afectada en esa área. Porque vos ya lo pensaste, dijiste, en el caso de que no me lo paguen, listo, no hay ningún problema. Pero cuando no tenemos presupuestado ciertas cosas y vienen los conflictos en esa área, es cuando empezamos a navegar aguas turbulentas. Y empezamos a tener problemas. ¿Y saben qué? Yo les voy a decir algo más. De cada 3 familias, de cada 3 matrimonios, hay 2 que viven teniendo conflictos severos, profundos, a causa del dinero. De cada 3 matrimonios, 2 viven teniendo problemas profundos a causa del dinero. No es ni la sexualidad el primer foco de conflicto en la pareja, no es las cosas materiales necesariamente, es el dinero el primer foco de conflicto y de separación en la familia. Entonces, miren si no es importante. Y les digo algo más, el segundo o tercer tema en importancia en la Biblia, el primero es la salvación, el segundo es el pecado, y el tercero, ahí nomás, el dinero. Las parábolas de Jesús en los evangelios, el 95% de las parábolas hablan, tratan, tocan el tema finanzas. ¿Por qué? Porque el dinero puede ser motivo para tu salvación o motivo para tu perdición. Entonces necesitamos corregir esto. Necesitamos corregir esto y ser prudentes y juiciosos, criteriosos a la hora de hacer uso de los recursos que Dios nos ha dado. Se debe ser misericordioso, pero sabio como administrador. Nunca entendamos misericordia como un desprendimiento ingenuo de lo que Dios nos ha provisto. Ah, total me lo da Dios. Señor, yo te di. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y, pero yo soy misericordioso, Señor, y repartí. No. Tenés misericordia y prestás. Pero tenés que saber a quién le prestás y tenés que crear conciencia en la persona a la que le prestaste de que es un préstamo. Te lo presto. Espero la devolución. Suena fuerte, suena feo, pero es lo que la Biblia nos enseña. Es verdad. ¿Amén? No hagamos pagar a nuestras familias las consecuencias de nuestra necedad. Prestar se debe entender así. Y el que presta acude en auxilio de un necesitado con un sentido solidario y de misericordia. Nunca usa su capacidad de ayudar aplicando un sentido usurero. Te presto 10, me devolvés 20, no te hagas loco.
Te presto 10, con que me devuelvan los 10 está bien. Porque también está el otro. Es siempre aplicando el juicio, el buen juicio. El necesitado sabe que cuenta con una mano solidaria y comprensiva, por lo tanto recibe la ayuda oportuna, pero asume un compromiso: devolver lo que se le prestó. ¿Sí? Devolver lo que se le prestó. Pero el tema es cuando nosotros decimos el 12, y es el 20, y es el 30, y es el 12 del mes siguiente, y es el 25. Y pasa como pasó, por ejemplo, con este muchacho que tuvimos que llamarlo para decirle es un préstamo. Y a veces del otro lado no te van a mirar bien. Pero el hombre que teme a Jehová maneja sus asuntos con juicio. De eso depende muchas veces que Dios pueda bendecirnos mucho más, o que Dios diga, por irresponsables no puedo confiarte más. ¿Sí? Sí. El hombre que teme a Jehová entonces es honrado, es una característica que indica dignidad, habla de la conducta intachable de una persona, es confiable, es alguien que no sorprende porque su conducta es coherente con sus dichos. La seguridad de que alguien va a cumplir con sus dichos no está dada porque firmó varios papeles, sino por su integridad. ¿Sí? Amén. Amén. Que vos tengas la firma de un montón de personas en un papel no significa que vayan a cumplir necesariamente. Tal cual. Habla de la integridad. La integridad es lo que hace confiable a una persona. Es justo. En la Biblia, rectitud significa de conducta recta, sea que se juzgue en base a normas divinas o humanas, la persona siempre se mantiene en rectitud. Dios es justo, y ese es el parámetro que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener presente. Dios es justo, ¿por qué? Porque todo coincide entre lo que Dios habla y entre lo que Dios es. Dios es justo. Entonces nosotros como sus hijos somos llamados a manifestar ese carácter de Dios en nosotros, ser justos. ¿Sí? Amén. Amén. Esa es la norma que nosotros debemos seguir. Si Dios es justo, nosotros tenemos que ser justos. Si Dios es santo, tenemos que ser santos. Si Dios es verdadero, nosotros tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios es. Versículos 7 y 8, ¿qué dice? Ya vamos terminando. Salmo 112. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Dios. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Bien. El corazón del hombre que teme a Dios está confiado. No tiene temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está confiado en Dios. Está asegurado y está sustentado en Dios, en el cuidado que Él tiene de los suyos. Amén. Amén. Dice también el versículo 9, reparte, da a los pobres. El hombre que teme a Dios también reparte y comparte con los pobres. Tiene esa capacidad de repartir, ¿sí? De compartir. Ve a alguien necesitado ahí y le ofrece una mano para ayudarlo. Comparte lo que tiene. Eso es otra cualidad también. ¿Sí? Ve a alguien en necesidad y bueno, ver la manera de poder compartirle con algo, de poder ayudarlo con algo. Dice también, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con gloria o en gloria. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Bien. Otra versión dice, más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Ahora bien, lo que Salomón estaba diciendo acá
porque tenía en mente que podía confundirse la prosperidad de los malvados con la prosperidad del hombre que teme a Dios. Esa es la diferencia, y Salomón lo pone de manifiesto. No se confundan. Estamos hablando del hombre que teme a Dios. Ese va a ser prosperado. ¿Sí? Ese hombre, esa mujer que teme a Dios, va a ser prosperada. El Salmo 25, 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Bien. Hasta él, ¿estáis? Sí. Bien, bien. Amén. Otra versión dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Estas bendiciones que acabamos de ver en el Salmo 112 son las bendiciones que vendrán a la vida de aquel que teme a Dios. El principio para acceder a todos esos beneficios es teme a Dios y deleítate en sus mandamientos en gran manera. Amén. Amén. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y